Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un programa, en un episodio más de historias ocultas de la historia. Y como siempre, como todas las semanas, como en cada capítulo, a los nuevos, a los que están viéndonos, los que están viendo por primera vez este programa, los invitamos a suscribirse, a compartir los programas, a comentar. Y si están de acuerdo con lo que ven o con lo que escuchan, darle un me gusta, ¿no? Y hoy tenemos un programa 100% católico. Y a decir verdad, todos los programas nuestros son desde este punto de vista. Pero decimos que 100% católico por el tema que vamos a tratar, ¿eh? Que tiene que ver con nuestra formación, con nuestras raíces, con nuestra tradición. Y vamos a hablar de un tema que, a decir verdad, la mayoría de las personas les da un poquito de miedo, se espantan, se escapan, no quieren hablar, no de esto no me contés nada, no me digas nada porque es un tema pesimista, no quiero saber nada de él, dice la gente. Y es todo lo contrario, porque es un tema que nos llena de esperanza, nos llena de gozo, nos da más aliento para seguir, nos da fortaleza y en definitiva nos da alegría. Pero claro, hay que conocerlo bien, es un tema un poco imbrincado. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, vamos a hablar del Apocalipsis, del último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis de San Juan. Y qué mejor que para hablar de ese tema lo hagamos de la mano del productor y director de cine Simón de Lacre, que está por presentar en varios países y ahora nos va a comentar la película del Apocalipsis de San Juan, que lleva su título El Apocalipsis de San Juan, los cuatro jinetes y las calamidades. Hola Simón, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por invitarme al programa. Un gusto estar acá. No, gracias a vos. Nosotros estábamos muy contentos porque hace mucho que lo queríamos entrevistar, queríamos charlar con Simón. Y sabemos ya de la importancia que ha tenido hace un par de años, en la época pretéritas, en la época hace 3 4 años, él empezó con estos temas, pero claro, fue avanzando, fue progresando y ya tenemos ahora en la pantalla grande este tema que, como dijimos, es un poco complicado de entender, pero que por eso a la gente le da miedo, le da susto, pero bueno, vamos a ver cómo lo va a plantear, cómo lo plantea, mejor dicho, Simón llevándolo a la pantalla grande. Pero primero quiero preguntarle a Simón cómo nace la idea en él, cómo surge esta idea, es decir, bueno, el apocalipsis, bueno, ¿cómo hago para que la gente lo entienda? ¿Cómo hago para que la gente le llegue o aprenda algo? Así, ¿qué es lo que lo motivó? Es un tema interesante, pero ¿cómo nació todo esto? Simón, contanos un poquito. Bueno, un poco una obsesión. Yo, amante del cine de Hollywood y las películas de ciencia ficción, sobre todo de las llamadas de género apocalíptico de Hollywood, me intrigaba mucho el tema del apocalipsis. Y como católico, buen día dije, bueno, a ver, leamos la Biblia a ver qué dice realmente el apocalipsis. Y realmente entendí poco y nada. Es un libro lleno de símbolos, ¿no? Es muy simbólico, muchas imágenes. Hay que tener mucha imaginación cuando uno lee también para poder visualizar estas imágenes que describe el apóstol San Juan. Y bueno, ahí empecé a investigar un poco más y a leer un poco la exégesis católica tradicional al respecto de grandes autores. Y me encontré con que era un libro súper actual. Me impresionó, creo que fue lo que más me impresionó, fue la actualidad del Apocalipsis. Yo siempre me educaron como que Cristo volvía en cualquier momento, pero yo no sé si se terminaba de creer esa frase, ¿no? En cualquier momento. ¿Qué quiere decir en cualquier momento? Era más una cosa en cualquier momento, pero seguramente ese cualquier momento sea dentro de 1000 años, ¿no? Y de repente me encuentro con que ese cualquier momento era bastante cercano y que el libro hablaba mucho de nuestra época especialmente, si bien es un libro que abarca toda la historia de la iglesia, mucho de él ya estaba cumplido y quedaba bastante poco por cumplirse. Eso obviamente me planteó una urgencia en cuanto a difundir su mensaje y querer que todo el mundo lo conozca, ¿no? Yo sentía que había descubierto un tesoro, que había descubierto la rueda y quería que todo el mundo lo conozca. Y esto fue antes de 2020, bastante antes, ya no recuerdo, unos 5 o 6 años antes de 2020, cuando la gente todavía no estaba tan apocalíptica, no se hablaba tanto de estos temas. El nuevo orden mundial era una cosa
conocía solo para iniciados. eh, y bueno, yo trataba de explicarlo y la gente, la verdad es que medio me trataba como un loco, un apocalíptico esquizofrénico y paranoico, un conspiracionista. Y la verdad es que no lo explicaba bien tampoco. Entonces, no juzgo a esas personas que en su momento, claro, yo sin saber fundamentar, simplemente porque tampoco sé, soy muy bueno con el discurso, ¿no? Explicándome verbalmente. Para mí lo mío es hacer películas y el video, y ahí es donde mejor me expreso. Y bueno, yo estudié cine en la UBA y muchos años sin ejercer y tenía ganas de volver a ejercer, pero hacer algo católico y esta conjugación de querer hacer cine de vuelta después de muchos años y esta obsesión que tenía por el apocalipsis era una solución obvia, ¿no? Hacer una película o algo, un video sobre el apocalipsis. Y este proyecto empezó así, como un pequeño proyecto muy chiquito de video para YouTube explicando el apocalipsis, mostrándolo en imágenes, y creció rápidamente. Por un lado fue censurado en YouTube y por otro lado fue creciendo muy rápido hasta que se convirtió en una película de cine que estrena este año, ahora el 17 de octubre en Argentina y en varios países de Hispanoamérica, y a lo largo de octubre en el resto de los países, que llegamos a cubrir de México a Argentina prácticamente todo el continente hispanoamericano y en España también, el 31 de octubre. Buenísimo, buenísimo, Simón. Y bueno, después te voy a pedir antes que terminemos que nos digas más o menos las fechas y en qué países van a estar, así que la gente que nos está viendo pueden estar atentos y alerta para concurrir, para asistir a la función. Decía, claro, vos estudiaste en una universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, prestigiosa, ¿no? Centenaria acá en Argentina. Y claro, el cine católico, evidentemente, los que somos argentinos, poco y nada, ¿no? Y así que realmente la idea tuya de proyectar y de que la gente conozca el Apocalipsis a través de lo que vos estudiaste es muy meritorio, vale la pena y bueno, hay que resaltarlo, ¿no? Y justamente este deseo tuyo de llevarlo a la gente y de propagarlo, de hacer apostolado, o decir concretamente proselitismo, como hacían los primeros cristianos, boca a boca, ahora con los medios o con las herramientas que nos da el tiempo que vivimos, bueno, la verdad que es para felicitarte y para estimular y para aquellos que estudian también todo lo relacionado con lo que ha hecho, con lo que hace Simón, estimularlos también, que vale la pena y Dios siempre nos premia, ¿no? Como en este caso a Simón y a tanta gente que hace estas cosas. Queremos preguntarte, en relación al Apocalipsis, vos comentabas que ya en 2020 o antes empezaste a estudiar este tema y yo recuerdo durante el encierro, sí, un capítulo extraordinario que me dejó atónito, me dejó asombrado, y dije, esto es una maravilla, esto nunca lo había visto en mi vida. Y dije, no, pucha, esto es impresionante, nunca lo vi. Está bien, yo no soy quien para, para decir que es maravilloso, pero de mi formación y con tantos años de lectura y de estudio, digo, esto no lo vi nunca y me llenó de gozo y de alegría, que es lo que uno tendría que hacer, ¿no? Cuando lee el Apocalipsis. Pero concretamente, ¿en qué autores trataste de hacer la investigación, pensadores o exégetas, ¿no? Que te llevaron a hacer lo que hiciste y después, bueno, ahora que lo vas a llevar a la pantalla grande, ¿no? Bien, la película está basada, obviamente, principalmente en el apocalipsis bíblico. Muestra las imágenes, la idea es retratar el apocalipsis tal cual aparece en la Biblia, siendo fiel al 100% y basándonos en el look visual de la película, en lo que es el arte apocalíptico cristiano, ¿no? Especialmente el medioevo. Y lo que es la interpretación que acompaña estas imágenes a lo largo de la película está basada en las enseñanzas de los santos padres antiguos y sigue las ideas de grandes autores católicos que han estudiado el tema y han hablado al respecto, desde Newman, Bartolomé Holzhauser, Straubinger, el padre Castellani y varios otros. La Cunza, también está la Cunza, el chileno La Cunza, era muy bueno ese. Este, y bueno, y yo recuerdo, bueno, como te digo, me quedó muy marcado aquel primer episodio, allá por el año creo que fue 2020, eh, porque era muy pedagógico, hacía mucha docencia y yo comprendí muchas cosas bueno, que cuando uno va al Apocalipsis por ahí no se da cuenta, pero cuando lo ve con sus propios ojos, esta maravilla que Dios nos dio y nos permite ver,
y escuchar, bueno, lo que queremos saber es cómo, más o menos, cómo hiciste, cómo lograste esos efectos maravillosos que tenés para que la gente pueda comprender un tema tan imbrincado, ¿no? Como el Apocalipsis. Bueno, es cierto lo que decís, y vuelvo a lo que decía al principio, el Apocalipsis está narrado 100% en imágenes, ¿no? San Juan dice a cada rato, y yo vi tal cosa, y vi una montaña en llamas caer sobre el mar, y vi 7 ángeles con 7 trompetas. Creo que el verbo ver es el que más se repite en todo el Apocalipsis, creo no, definitivamente es el verbo que más se repite, y se repite a cada 3 versículos. No me puse a contarlos, pero debe exceder los 100 yo vi, más o menos, el Apocalipsis. Y claramente, para el que no tiene una imaginación muy viva, es difícil ver esto y darle un orden. Son tantas visiones y son muy extrañas las visiones, muchas de ellas, ¿no? Cuando habla de las bestias, eh, las calamidades anunciadas con las 7 trompetas, los 4 jinetes, el resto de las visiones, los 7 sellos, realmente son difíciles de imaginárselas de forma coherente y ordenada. A mí, cuando empecé a investigar este tema, el tema de lo visual en el Apocalipsis, eh, recopilé una cantidad inmensa de arte apocalíptico, empezando del más temprano, creo que lo primero que conseguí es del siglo II, algo por el estilo, hasta casi nuestros días. Hay un pintor argentino también que lo ha dibujado, que no es lo que más me gusta, pero realmente ayuda también un poco a poner un orden a todas estas visiones y, y entenderlas un poco mejor, ¿no? Aparte de las interpretaciones que son muy importantes. Pero el hecho de verlo en imágenes te ordena mucho. Y verlo en imágenes en cine, en lo que es un video, ¿no? Actuado con actores, representado con efectos especiales, acompañado de música que acompaña un poco la emoción de cada imagen, ayuda a mí personalmente, mientras lo hacía, me daba cuenta que iba entendiendo cada vez más y que se me iba ordenando cada vez más el apocalipsis en la cabeza gracias a poder verlo en imágenes. Creo que esto se transmite en la película y también cualquiera que lo vea, cualquiera que vea la película le va a pasar esto, ¿no? De repente, esta serie de imágenes que uno tiene tan desordenadas y tan mezcladas del apocalipsis y que es muy difícil ordenarlas mentalmente, solo en la cabeza, de repente va a verlas con una coherencia lineal muy ordenada, tal cual está escrito el Apocalipsis, y eso pone mucho orden en la cabeza y ayuda mucho a la comprensión, y más sumado a la interpretación de los grandes católicos que se han ocupado del tema, ¿no? Que acompaña la película. Sí, 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 realmente es maravilloso. Yo lo recomiendo 100% y vamos a ser los primeros en estar en primera línea, en primera fila, así, en el cine cuando se estrena acá en Argentina, ¿no? Ya estamos ansiosos, ¿no? De ver. Eh, no me quiero olvidar, pero bueno, para los que nos están viendo, Carabel Films para que vean los adelantos, ¿eh? Tanto en las redes sociales como, bueno, en Twitter o en YouTube, si no me equivoco, también es Carabel Films, para que puedan suscribirse ya y estar al tanto, ¿no? De estos acontecimientos del estreno. Y vos decías al principio, Simón, que claro, escuchabas en tu casa que tu familia hablaban, tus padres te decían, bueno, la tradición de la iglesia dice que Cristo vuelve. Es decir, nosotros lo rezamos también, nosotros cuando termina la consagración también lo decimos, ¿no? Ven, Señor Jesús. Y bueno, y el padre Castellani, que lo tenemos que mencionar, porque nosotros que somos argentinos nos llena de orgullo, es una eminencia, ha escrito mucho de esto, ¿no? Escribió Cristo vuelve o no vuelve, escribió los papeles de Benjamín Benavides, que son libros maravillosos, y con esa pluma injundiosa del padre que hasta nos da risa, cómo nos enseña, ¿no? Y bueno, en Cristo vuelve o no vuelve, tenemos que decir la verdad. Esto lo escribió en el año 51, pero el padre Castellani dice en 3 líneas lo siguiente, comillas. La enfermedad mental específica del mundo moderno es pensar que Cristo no vuelve más, o al menos no pensar que vuelve. Esto lo escribió en el año 51 el padre Leonardo Castellani. Yo no sé si la gente sigue pensando que no vuelve, sigue disfrutando la buena vida, y muchos cristianos que han sido bautizados, pero que no se han mantenido en el tiempo, no han sostenido su formación, se han quedado con la primera comunión.
quizás que piensan que Cristo no vuelve y capaz que vuelve de un momento al otro, como dice la Escritura, ¿no? Del Oriente al Occidente, y la gente está preparada, es decir, seguirán pensando que, como hace 70 años que Cristo no vuelve. Una película realmente a mí me estremeció y me llevó así, no, Cristo va a volver y tengo que arreglar los papeles porque si no en cualquier momento me va a agarrar de una, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta frase que decía, ¿no? La gente sigue pensando que no vuelve. Bueno, yo creo que por más, como yo te decía al principio, por más que a mí me enseñaron que Cristo vuelve en cualquier momento, obviamente, y que me decía mamá que hay que estar en gracia, porque uno no sabe cuándo se va a morir o cuándo va a volver Cristo, es algo que uno no lograba interiorizar y realmente creer en el fondo, como decía yo, yo ni me lo planteaba, porque muy en el fondo de mi cabeza yo pensaba que volvía, no era para mí, que volvería dentro de 1000 años, quién sabe cuándo, ¿no? No en mi época, ¿no? Uno está tan sumergido en el mundo a veces que ni se plantea estas cuestiones. Pero el hecho de conocer Apocalipsis con una buena interpretación nos coloca a nosotros en el tiempo, en la historia, ¿no? Nos muestra dónde estamos parados y nos demuestra que Cristo vuelve pronto y que para nosotros eso es más cierto que nunca, ¿no? Y más concreto, y que realmente estamos en una época en la que las cosas está en la convulsión tanto del mundo secular, político y religioso, que están dadas las cosas ya para que Cristo vuelva realmente en cualquier momento. Obviamente faltan ciertas cuestiones que cuando uno estudia el Apocalipsis va viendo, ¿no? Que deben ocurrir antes, como Cristo dice, hoy, justo hoy fue el sermón escatológico de nuestro Señor de la misa. Y dice, todas estas cosas, da una lista de cosas que deben suceder, ¿no? Guerra, rumores de guerra, todas estas cosas deben suceder y son solo los dolores de parto, que todavía falta la persecución, ¿no? Y viene lo peor. Creo que estamos allí, ¿no? Un poco en los dolores de parto, todavía no viene la persecución final, universal, anunciada en la Biblia, en el Apocalipsis, en el sermón escatológico, pero estamos ahí, me parece, ya están dadas las cosas para que empiece esa persecución en cualquier momento. Entonces, conocer el Apocalipsis, por un lado, nos demuestra que no vuelve en 1000 años, sino que vuelve pronto, y por otro lado, es un llamado a, como decías vos, a poner los papeles en orden. Justamente, la certeza de que Cristo vuelve pronto a uno no lo deja indiferente y enseguida se plantea, ¿no? ¿Dónde estoy parado yo si Cristo vuelve mañana o vuelve en 2 años, 3 años, o en lo que vuelva, pero me agarra en mi vida? Lo cual es muy probable y es más probable que nunca, ¿no? Que nos agarre en esta vida la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, ciertamente, la película es un llamado, una reprimenda y un llamado a la conversión, pero obviamente siempre con ese mensaje de esperanza, porque si uno cuando Cristo vuelva está convertido, lo que le toca es el premio, ¿no? Y qué mejor que vuelva Cristo a acabar con el caos y el desorden que hay en este mundo. Exacto, exacto, exacto. Esto que vos decís es impresionante, sí, sí. Yo ya te digo, la película, el capítulo que yo vi hace 4 años, a mí me estremeció y me llamó a la reflexión. Entonces, si justamente aquí que estamos hablando con el director, decir que este, lo llevaste muy bien. A mí me golpeó y yo creo que a muchos de los que han visto aquello durante la época del encierro, muchos salieron corriendo a confesarse y muchos salieron, o empezaron a reflexionar, a darse cuenta que la cosa se puede entender. Y a esto es lo que viene lo siguiente, ¿no? Lo que te quiero preguntar, porque, claro, Cristo nos da signos y los grandes pensadores y los grandes intérpretes del Apocalipsis, como citabas Newman, bueno, Lacunza, te decía yo, está también Piper, ¿no? Piper, el gran alemán, este filósofo, gran filósofo católico, que era muy amigo de Benedicto XVI. Él escribió en El fin del tiempo un capítulo que se llama El Anticristo, ¿no? Dentro del fin del tiempo, la aparición del Anticristo. Y él, con otros también exégetas, eh, bueno, dicen, no se la juegan porque puede ser una persona, exactamente, puede ser una persona, también puede ir acompañado de un cuerpo político, de una organización que le da soporte, que le da sostén para llevar adelante todo el desastre que va a ser, la tragedia que nos va a traer y bueno, en la cual sabemos que va a suceder, pero al final Cristo va a vencer. Eh,
pero hay un detalle importante que San Pablo nos decía, que antes que suceda todo esto, que aparezca el inicuo, el impío, o el otro, como decía Cristo, haciendo referencia al dragón y a la bestia, en este caso la bestia que es el anticristo, tiene que venir la apostasía. Y hay signos, nos damos cuenta de que la cosa va empeorando y hay mucha confusión en el ámbito eclesial, digamos la verdad, con tristeza, donde se muestran cosas que antes eran imposibles de determinar que estaban bien, y bueno, ahora como que más o menos se le explica de una forma y trae confusión. Y de lo que yo vi en tu producción, se lo muestra claramente, y a mí me impactó. Entonces, estamos en tiempos que son de apostasía, hay muchas deserciones, y es hora de definiciones también, ¿no? ¿No? ¿Qué pensás vos esto del signo de los tiempos y de lo que estamos viendo, ¿no, Simón? Bueno, volviendo a Joseph Pieper, él dice que el anticristo va a aparecer en un momento en que va a ser tal el caos en todo el mundo, en todo sentido, eh, claro, la gente lo va a recibir como un salvador, porque va a traer soluciones reales a ese caos. Ahora, esto lo digo yo, si él, que es lo más probable, es el responsable o su cuerpo político, su organización o quienes están detrás de él, ¿no? El poder detrás de él, porque como decías también de Joseph Pieper, puede ser una persona, va a ser un ser humano, pero también va a ser un grupo que lo va a secundar o va a ser su plataforma, ¿no? Un hombre solo no puede hacer mucho, humanamente hablando. Necesita de una plataforma, que es lo que hoy estamos viendo que se está gestando, ¿no? Este nuevo orden mundial, todos los poderes, el Deep State, todos los poderes ocultos detrás de este nuevo orden mundial, son la plataforma que va a tener el anticristo. Y por eso también está el caos en el mundo que se está tratando de exacerbar cada vez más, justamente para que después uno acepte cualquier cosa, cualquier solución que le ofrezcan, cualquier mal menor o bien mayor, como le dicen ahora los males menores. Cosa que vemos en el mundo, está pasando políticamente en todos lados. Es tal el desastre, la decadencia de los gobiernos y el caos, que aparece alguien que dice un par de verdades, por más que sea malo también, pero no un par de verdades con las que uno comulga, no al aborto o no al aborto siempre, ¿viste? Ya nos contentamos con poquísimo. Este, no sé, voy a bajar los impuestos, cualquier cosa, ¿no? Se va a acabar el hambre. Y uno enseguida dice, bien, al fin alguien que va a acabar con todo este caos, al menos en mi país, y se manda así de una a apoyar a estos personajes, que en el fondo ninguno es cristiano en general, católico mucho menos, ¿no? Pues no son verdaderos católicos, no son verdaderos cristianos, y en el fondo son enemigos de Cristo también, por otro lado. Entonces, me parece que eso nos da un poco una idea de lo que puede ocurrir con el anticristo, ¿no? Vamos a tener un mundo de caos, que empezando el caos en el mundo, tiene una causa principal, que es el caos en la iglesia, ¿no? Esta gran apostasía, este modernismo que tiene infectada la iglesia. Si la iglesia está enferma, no puede curar a nadie, ¿no? La iglesia tiene que ser la cura. Si la iglesia está enferma y no funciona como cura, como antídoto, ¿qué le queda al mundo? Entonces, el gran problema y lo primero que hay que resolver ante el mundo sería resolver la crisis de la iglesia. Mientras haya crisis en la iglesia, la apostasía y el modernismo esté enquistado como está, no hay solución posible para el mundo. Y lamentablemente las cosas están en un grado tal en la iglesia que pareciera que solo Cristo puede poner un remedio y un orden y por una intervención fabulosa y sobrenatural como puede ser la segunda venida. Aclaro, todo esto son opiniones, ¿no? Obviamente, como ya ha pasado en la historia, puede haber una gran conversión de los hombres y Dios apiadarse, y en otras épocas de crisis de la iglesia aparecieron legiones de santos que lograron que la iglesia rectifique su camino, y cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia, a la institución humana, ¿no? Porque la iglesia es santa por su fundador y su cabeza, que es Cristo. Pero no pareciera ni que haya semejante conversión ni ejército de santos, y la cosa es tan general y global que también parece coincidir con todos los signos indicados en el Apocalipsis, ¿no? De los tiempos finales. Así es, Simón.
Y bueno, justamente, como vos decías, la crisis, ¿no? La crisis política, el ámbito, digamos, del poder temporal y del poder espiritual, que es la iglesia, es como que van de la mano y como que van encauzándose hacia el mismo punto, donde se va a definir todo esto. Y justamente nosotros lo que vemos es que la que ha cedido terreno, que siempre, otrora siempre era la que decía, no, esto no, por este lado no se puede ir porque sabemos que esto está condenado, claramente lo decía la iglesia, ojo con esto, ojo con el otro, pero es como que se está torciendo y la iglesia se adapta al mundo, y no el mundo, en cuanto enemigo de Dios, se debe adaptar a la iglesia. Entonces es al revés, y en ese devenir de que la iglesia va consintiendo con el poder mundano, con el orden político y con todo lo que sucede, me gustaría traer a colación de tres temas fuertes, de tres conceptos fuertes que el padre Castellani, que yo hacía referencia al principio, lo trata con mucha fundamentación y bueno, por supuesto es su interpretación, pero él dice que las tres ranas que aparecen en el capítulo 16, versículo 12 del Apocalipsis, él dice que son claramente el liberalismo, sus dos hijos, naturales, llamémosle, que son el comunismo, cualquiera de sus variantes, tiene un montón, y el modernismo, ¿no? Eh, a su vez, estas tres son hijas de la Revolución Francesa, esta revolución impía y satánica que ya vimos lo que hizo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Francia, y que fue un escándalo total y un insulto a la Iglesia Católica. Pero a su vez Castellani hace hincapié y dice que el modernismo, en el modernismo que vos recién hablabas, se va a producir como una fusión entre la ideología liberal y la ideología comunista y se van a dar la mano en el fondo, porque en el fondo pertenecen al mismo nacimiento, al mismo tronco que fue el patadón de la Revolución Francesa, y dice lo siguiente, en este librito, ¿no? que yo tengo acá y muchos lo conocen, los papeles de Jean Benavides, dice lo siguiente: estas son las tres primeras herejías, es decir, liberalismo, comunismo y modernismo. Estas son las tres primeras herejías con efecto político y alcance universal. Y son las tres últimas herejías, porque no se puede ir más allá en materia de falsificación y del cristianismo. Es decir, es terrible lo que dice el padre Castellani. Y concluyo con esto. Y dice lo siguiente: el modernismo coaligará a los dos, al comunismo y al liberalismo. Lo fusionará al fundente religioso. El modernismo es en el fondo común, es el fondo común de las dos herejías contrarias, liberalismo y comunismo, que algún día, que ya vemos venir, dice, las englobará por obra del pseudo profeta. Y después dice, no se puede definir brevemente qué es el modernismo, dice Castellani. Es una cosa que era y no es, y qué será, y cuando sea, durará poco, dice. Bueno, estas cosas que también un filósofo, ¿no? Un exégeta. Pero evidentemente el modernismo es el cáncer que está corrompiendo todo, ¿no? Y, y yo recuerdo que en ese capítulo, el primer capítulo que yo vi en el año 2020, durante el encierro, se hacía mención y aparte de ir explicando poco a poco, ¿no? Todo esto de las trompetas, las siete iglesias, y es impresionante porque llama la atención de que están sucediendo cosas terribles y tiene que ver también con esta, entre comillas, claudicación en algunas cosas de la iglesia con el mundo, ¿no? ¿No, Simón? Sí, sí, totalmente. Bueno, la película sigue un poco esa interpretación de padre Castellani en cuanto a las trompetas, las identifica con las peores herejías de la historia que llevan hacia la peor, ¿no? Una consecuencia de herejías que se van encadenando y empujando hacia la peor herejía, que es la herejía que va a dar lugar y a tener venido el anticristo, ¿no? Que es el modernismo, que el Papa Pío X lo llamaba el conjunto de todas las herejías. Y como dijiste recién que dice Castellani, no se puede ir más lejos en materia de herejías, por eso va a ser la última, pues no puede haber ninguna peor después de esa. Entonces, va a ser la última gran herejía, y esa herejía ya la estamos viviendo. Entonces, ahí tenemos otro gran signo, ¿no? El tener a la última y peor herejía
en nuestros tiempos, gran signo del fin de los tiempos, que preanuncia la venida del anticristo y que como sabemos el anticristo va a estar poco tiempo. Como también leías recién, ¿no? Va a durar poco tiempo la herejía. Poco tiempo puede ser una vida entera, ¿no? Porque yo nací con esta herejía y me temo que me voy a morir con, con la herejía, así que en términos históricos es poco tiempo, para un hombre es demasiado. Pero qué bueno que, no recuerdo que no decía, pero claro, los exégetas dicen que a medida que se acerca el cumplimiento de la herejía, perdón, de la profecía, eh, uno se va a dar cuenta, ¿no? O sea, hace 1000 años leían el Apocalipsis y la cosa estaba tranquila porque era cristiandad, todo el mundo era religioso, digamos, era cristiano, religioso, obediente, lo Sin mandaba. embargo, eran bastante más apocalípticos que el mundo hoy, Claro, ¿no? y Esperaban pensaba que con se mucho venía. más ansias y deseo la segunda venida, porque entendían que la segunda venida, que el Apocalipsis, Sí, era el triunfo de la iglesia, de la cristiandad y del cristianismo. Entonces, eso es lo que pasa, que estamos muy engañados nosotros, sí, a raíz de Hollywood sobre todo, en creer y que el Apocalipsis es solo terror y muerte y desesperanza. En realidad, todo lo contrario, el Apocalipsis siempre se creyó y siempre se entendió en este sentido, ¿no? Es la historia del triunfo de la iglesia. claro. Entonces, es el culmen, si la Biblia, que arranca con la creación del hombre, es una historia, es un drama, ¿no? Que tiene un principio, un nudo y un fin. El nudo es la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y el fin feliz, ¿no? El final feliz, el triunfo es el Apocalipsis, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, qué increíble, ¿no? Esto que decías vos, que en la época más gloriosa de la historia de la iglesia, que es la cristiandad, ellos estaban más ansiosos, o sea, era una sociedad cristiana totalmente cristocéntrica, no ahora que es antropocéntrica y el hombre se cree Dios, sino que encima querían que viniera pronto Cristo, o sea, el fuego sagrado, ¿no? Que tenían los cristianos, ¿no? De aquellos siglos X, XI, XII, XIII, los grandes santos y doctores de la iglesia. Pero bueno, lo que yo decía era que a medida que se aproxima uno, nosotros pasaron ya 2000 años del Apocalipsis, y entonces se van produciendo, se van viendo más signos, y es como que el intérprete, no, nosotros vamos, somos nosotros quienes somos, pero los grandes pensadores exégetas nos advierten, dicen, guarda que esto, como decía Castellán, esto es esta cosa, y uno dice, pucha, tiene razón, es impresionante, Sí, ¿no? sí, sí. Es que hay cosas, por ejemplo, si uno pasó lo mismo con el Antiguo Testamento y las profecías de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cosas insólitas que uno podía ver en el Antiguo Testamento como hebreo, de los siglos antes de Cristo, como decir que una virgen dará a luz un hijo. Dice, esto tiene que ser simbólico, ¿no? Es ridículo. Pero los que estaban atentos a esas profecías fueron los que reconocieron a Cristo, ¿no? El anciano Simeón, la profetisa Ana, pudieron reconocer a Cristo y creer estas profecías del Antiguo Testamento. Esas profecías tan oscuras se hicieron claras una vez que se cumplieron, ¿no? Una vez que se cumplieron, uno ve, sirven más de testamento para creer lo que se ha cumplido que como anuncio, ¿no? A veces el anuncio uno quiere saber qué va a pasar más por una cuestión morbosa que otra cosa. Y la profecía del Apocalipsis funciona igual también, ¿no? Nos sirve especialmente para nuestra época como testamento y demostración de que muchas cosas se han cumplido y de que estamos ya en el fin de los tiempos, justamente porque empezamos a comprender la profecía con mucha más claridad. Cuestiones como, por ejemplo, que hace 200 años, o ni siquiera hace 50 años, eran impracticables, que están anunciadas en el Apocalipsis, como que nadie va a poder comprar y vender nada que no tenga la marca de la bestia. Uno piensa en los años 50, con la tecnología del momento, ¿cómo haces? ¿Qué me vas a controlar si tengo una bichita, si tengo una pulserita para no venderme, comprarme, y lo vas a poder hacer a nivel mundial? Los años 50 era descabellado pensar algo así. Hoy con la tecnología, la digitalización de la moneda, incluso ya con las tarjetas de crédito, es totalmente practicable. Si uno no adhiere al anticristo, te saco del sistema financiero con un solo clic, delete, sistema financiero, y uno deja de poder comprar y vender nada.
Quizá uno dice, bueno, hace 10 años con la informalidad y el billete efectivo, uno se las ingeniaba. El billete efectivo está desapareciendo. Yo no sé si en 5 años existe un solo billete de papel en el planeta entero. Cada vez más nos empujan, y gracioso, los lincheras acá en Argentina tienen Mercado Pago. Claro. Entonces ya no piden plata, billete en el Ah, sí, semáforo por limpiarte el vidrio o por ponerte un cartel. Van con el QR para que escanees y les das la limosna por Mercado Pago, porque es la única forma, ya la gente no tiene, en Argentina es raro que la gente tenga billete de papel en la billetera. Entonces, ¿qué le doy al linchera? Y le escaneo el QR y le doy, no sé, 500 pesos, lo que sea. Entonces, incluso en las iglesias, en algunas iglesias ya no se pasa más la canastita para la limosna del domingo, ajá, eh, porque la gente no tiene plata en la billetera, entonces no estaban juntando la plata para el sostenimiento de la iglesia. Entonces, ¿qué hacen? Ponen un QR en la cartelera y la gente lo escanea antes de entrar o al salir. Algunos hasta hacen circular, en vez de canastita, hacen circular el QR por la iglesia. Eh, pero bueno, a lo que voy es que es tal la, la digitalización del sistema financiero hoy y llega a los niveles eh, más humildes, ¿no? Entonces, hoy, por más que uno viva en una villa, si se lleva a retobar y a relevar contra el sistema y quien está en el poder quiere, porque tienen el poder de hacerlo hoy no tienen la voluntad, porque causaría escándalo, no lo sé. Pero el día de mañana el anticristo, si quiere, busca tu nombre, aprieta delete y uno quedó fuera del sistema financiero, se cerraron todas las cuentas de Mercado Pago, PayPal, PayMe, lo que sea que uno tenga, y cuentas de banco y todo, y uno queda sin poder comprar ni vender absolutamente nada, ¿no? Y eso es una de las cosas que leemos en el Apocalipsis, que hasta hace 15 años eran impracticables e incomprensibles, y hoy son tan fácil como hacer un clic en el mouse o un enter en el teclado para practicarlas. claro, claro, claro. No, evidentemente nos vamos aproximando a muchas profecías, se van cumpliendo y lo que estamos seguros es que la iglesia no va a caer porque ya Cristo le prometió a San Pedro que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Pero claro, vemos que la iglesia está navegando en aguas profundas y hay tormentas terribles. Y bueno, pero no puede defeccionar, porque si la iglesia defecciona, es como que se acabó todo. No, pero también estamos viendo a muchos sacerdotes y algunos obispos que justamente demuestran que a pesar de todo pueden ser fieles y que son confesores mártires en vida, ¿no? Son auténticos confesores de la fe, que sufren persecución por mantenerse firmes. Entonces ahí vemos la iglesia que nos prometió Cristo que las puertas del infierno no iban a prevalecer. Exacto, eso no se avergüenzan de dar testimonio y decir la verdad, ¿no? Y evidentemente, bueno, esto también tiene que ver todo lo que estás haciendo vos, que vale muchísimo para el crecimiento de muchas almas que por ahí están alejadas o que les falta formación, o a los que quizás teniendo formación ven lo que vos has hecho y bueno, llama a la reflexión, a la contemplación, a un montón de cosas es maravilloso los efectos que produce en una persona cuando ve la producción tuya. Es una batalla cultural, pero claro, es la verdadera batalla cultural, porque hay una batalla cultural que se muestra ahora. Y yo me río, pero claro, la presenta, pero en el fondo no es una batalla en serio, porque tira hasta ahí nomás y después, no, bueno, en el fondo cada uno puede hacer lo que quiera, y mientras a mí no me joda, no hay drama. ¿Cómo no? No es así la cosa, porque es todo o nada, no es que esto sí, esto no, y es al gusto de cada uno, y mientras no me joda, este es el límite mío, está ahí la tapia, la medianera, después, bueno, esto no, no, esto no es que está la casa de uno, estas son cosas más importantes, por eso la batalla que das vos y lo que es el cine católico y toda la producción católica que estás haciendo vos, vale la pena imitarla cada uno en el oficio que tiene, en la profesión y en la vida que lleva, porque en definitiva, Cristo cuando nos vayamos para otro lado, va a decir, ¿vos qué hiciste? Vos estudiaste esto, vos hiciste esto, tenías este oficio, y te dio vergüenza, te callaste la boca o contemporizaste con el otro, ¿no? Así que esto de la batalla cultural me parece, Simón, que la tuya es una batalla verdadera, no es la que están pronunciando mucho algunas derechas que parecen, dicen, la cultura woke", pero en el fondo se dan la mano por abajo y después lo vemos. Yo al menos veo eso
y no es tan al frente, ¿no? Sí, pasa un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que es tal el caos y tal la confusión y la locura de las ideologías, que aparecen personas que ofrecen medias soluciones o soluciones a medias o parciales, y uno está tentado a aferrarse a esas soluciones porque son las que se ofrecen y aparecen más publicitadas. Entonces, obviamente, uno quiere sumarse a eso y creo que es natural, pero bueno, hay que tener cuidado porque el anticristo también va a ser una solución parcial, porque si uno piensa que el anticristo va a venir con la ametralladora a liquidar a todos, no va a ser así. El anticristo va a venir a traer soluciones a problemas reales. De vuelta, más probable es que los problemas reales hayan sido causados en las sombras por él mismo y su plataforma, su gobierno, o como quieran llamar. Pero van a haber problemas reales que son la guerra, el hambre, las pestes, y van a traer soluciones reales. Que va a ser, se va a acabar el hambre, se va a acabar la guerra, va a haber paz, al menos en términos mundanos, y esas son soluciones que va a traer el anticristo, ¿no? ¿A costa de qué? Es el tema. Hay que quemar Ahí está el incienso. problema. No sé cómo nos van a hacer quemar incienso como hacían en la época del paganismo, ¿viste? O quemás incienso, o no sé cómo será ahora, ¿viste? Pero algo parecido Y va a bueno, haber. los que resistan, ya está anunciado, van a sufrir la persecución. Bueno, Simón, y decinos antes de que finalicemos este programa, entonces, ¿a partir de qué fecha más o menos y en qué países se va a hacer el estreno, ¿no? En la pantalla Bien. grande, por lo menos, de San Juan. Si querés te dejo después para que pongas abajo en el, Sí, sí, ¿viste? sí, 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 por En supuesto. el, Así ya ahí queda en el video de grabado. YouTube las fechas exactas y la web de la página de la película donde está toda la información y se va actualizando la información a medida que la tenemos. Pero estrena el 17 de octubre en gran parte de Hispanoamérica, Argentina, México, Paraguay, Uruguay, Colombia, que en Colombia ya salió, pero vuelve a salir con este estreno mundial. Y después se estrena el 24 en Perú, 24 de octubre, el 31 en Chile, España y ahora Ecuador, creo, ahora no recuerdo bien. Pero bueno, la información la va a poner acá Santiago y también en la página web se va actualizando. Lo fundamental es que sepan que ahora en octubre, a partir del 17 de octubre, estrena en toda Hispanoamérica y España. Así es, Simón. Bueno, muchísimas gracias por todo esto que nos decís, por todo tu trabajo. Y Bueno, y bueno, una cosa más, perdón, Santiago, tranquilo. eh, que muchos sé que van a empezar a preguntar, bueno, ¿y en tal ciudad va a estar? No lo sabemos. La mejor forma de asegurarse que aparezca en cines es que cada uno lo pida en las redes o en el mail de sus cines favoritos. Ellos son los que definen qué películas se muestran y qué no. Y si ven que de su público hay interés, enseguida piden a las distribuidoras la película. Nosotros los estimulamos, los invitamos, los exhortamos a que vean, que vayan al cine, porque realmente es edificante, es 100% edificante. Y, y voy a decir algo que por ahí comparándolo, bueno, la pasión de Cristo, no sé, es decir, pero lo que yo quiero decir es que uno sale de ver el Apocalipsis de San Juan, ¿no? De acá del director de cine Simón de Lacre, y sale de otra forma. Y sale con el espíritu altivo y dice, no, se puede dar pelea, se puede dar la lucha, y si Cristo está con nosotros, ¿qué miedo podemos tener? Bueno, hacía la comparación con la pasión porque la pasión tiene esos efectos, ¿no? Salvando la distancia, ¿no? ¿Y con quién estamos comparando? Con Bueno, el que es que los dos creo que logran, aparte de ser pedagógicas, ser también buen entretenimiento, ¿no? Eso. Obviamente La Pasión, una película que creo que tuvo más de 30 millones de dólares de presupuesto, y nuestro presupuesto es muy chico, Ah, pero también tenemos la ventaja de filmar 20 y pico años después, con lo cual las tecnologías han mejorado mucho y se ha abaratado mucho el costo, con lo cual pudimos lograr también una película con muy buenos efectos visuales, con buena música, buen ritmo, un buen entretenimiento, ¿no? Para ir a ver el cine. Que aparte, como decís vos, pretende dejar una buena enseñanza, transmitir la esperanza que pretende transmitir el Apocalipsis y dejar a uno pensando y realmente planteándose dónde está parado respecto a todo esto. así es. Y bueno.
y todos aquellos que quieran también aportar algo, quizás alguien nos está viendo en otros países y quiera darle una mano acá a Carabel Film, lo puede hacer, ¿no, Simón? Pues se puede fijar en la página, ¿cómo es? Sí, sí, en la página de Carabel Films, que es la productora carabelfilms.com, también puedes dejar si querés Sí, lleno de sí, enlaces la aquí, descripción del video. Allí se pueden hacer donaciones para apoyar nuestro trabajo y que podamos seguir y llegar cada vez más a más personas. así es, así es. Bueno, y nosotros antes de finalizar, hablando de lo que decía Castellani sobre estas tres últimas herejías, nacidas al calor y a la herejía terrible de la Revolución Francesa, estamos por lanzar un librito también que se llama La Revolución Francesa, una inspiración demoníaca, ¿no? Es un ensayo que hemos escrito para que la gente pueda entender claramente lo que fue esta malhadada nefasta antropocéntrica, anticristiana y un terriblemente demoníaca que fue la Revolución Francesa, ¿no? Todavía no salió, pero bueno, queremos también dar nuestro granito, aportar nuestro granito de arena desde este punto de vista de un ensayo, ¿no? Histórico, para que se sepa, ¿no? Porque decía Castellani que era la quinta trompeta, la Revolución Francesa. Y el padre Monseñor Straubige decía, en una nota del Apocalipsis, dice que se soltaron todos los demonios con la Revolución Francesa. Y hoy estamos viendo los frutos podridos que ha desparramado por el mundo. Nos vemos entonces, ya que finalizando, estimados amigos.